Perdón. Nuevo Cuyo, Montevideo, Cajamarca, Santa Cruz y Asunción. También saludamos al resto de capítulos de Latinoamérica invitados a esta ponencia y a todos los que nos estáis escuchando hoy. Os agradecemos mucho vuestro interés. Yo soy Francisco Astudillo, en esta ocasión voy a presentar el seminario. Soy uno de los voluntarios del área de webinars y junto con nuestro responsable, José Barato, y resto de compañeros, Rafa Pagán, Miguel Navarro y Luis Larrión, tenemos el placer de presentaros la interesante ponencia de Mauricio Rodríguez Estrada, cómo lograr unir la actualización de la nueva ISO 9001-2015 con la dirección estratégica y riesgos de la organización. Ante todo, Mauricio, muchas gracias por tu colaboración y por compartir tus experiencias y conocimientos respecto a este tema que nos presentas hoy. Somos ya 248 inscritos en esta ponencia de diferentes países. Os damos la gracia a todos por inscribiros y por participar en la ponencia. En el día de hoy, Mauricio nos explicará los plazos de actualización y manejo con las empresas certificadoras, las estadísticas de las situaciones actuales que involucran la ISO 9001 en el mundo, en España y en países de Latinoamérica. Nos hará un análisis de los beneficios y problemas de un sistema de gestión de calidad. Nos dará información general de introducción a los cambios de estructura de la norma ISO 9001-2015. Nos explicará cómo se relaciona la ISO 9001 con la dirección estratégica y riesgos de las organizaciones. Y por último, nos presentará una guía de buenas prácticas a considerar en el uso de los nuevos requisitos con la dirección estratégica de las organizaciones. Respecto a nuestro ponente, Mauricio, tiene 20 años de experiencia en actividades empresariales. Es ingeniero de empresas, MBA, máster en Administración de Empresa, posgrado en Business Management Program, Finance Manager and Change Management Practitioner PROSI. También es auditor líder ISO 9001, 2000 a 2008, 2015, facilitador de Lego Serious Play, auditor, docente, consultor, certificador, evaluador, consultor experto en el manejo de normas, experto en metodologías de enseñanza para adultos, docente de sistemas de gestión de posgrado UC, UPTL, gestor de emprendimientos y gerente general y socio de App Control. Por último, en esta presentación quiero comentaros que la asistencia a este webinar supone la obtención de un PDU, estando el reporte de dicha PDU conseguida bajo la responsabilidad de cada participante. Os llegará un correo electrónico a todos los participantes con las instrucciones necesarias para el reporte de dicha PDU y con el código de reporte. Podéis ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que Mauricio las responda posteriormente. Al finalizar este webinar pondremos a disposición de vosotros en nuestro canal de YouTube la grabación del webinar al que podréis acceder también desde la web del capítulo. Sin más dilación, os dejo ya con Mauricio Rodríguez, su ponencia Cómo lograr unir la actualización de la nueva ISO 9001-2015 con la dirección estratégica y riesgos de la organización. Adelante, Mauricio. Muy buenas tardes a todas las personas conectadas acá en Latinoamérica. Buenas noches a todos los miembros de PMI Madrid, del capítulo Madrid. Muchas gracias por la asistencia, gracias por su tiempo y gracias por la confianza para poder tratar este tema que últimamente ha tomado cierto nuevo rumbo y cierta importancia en el mundo de las empresas certificadas, ya que se vienen los tiempos, se vienen los plazos, hay cierta incertidumbre respecto a qué exactamente son los cambios, cómo los manejo y por dónde voy. Básicamente la charla el día de hoy lo que busca es
direccionar a las empresas, a las personas que están involucradas con lo que es ISO 9001, a un nuevo rumbo que tiene esta nueva norma, que es básicamente el tema de la dirección estratégica y el manejo de riesgos, como elementos bien importantes de los cambios del sistema de gestión. Como agenda general, ya lo había mencionado nuestro compañero, básicamente vamos a tener unos 45 minutos de ponencia y luego tendremos 15 minutos para preguntas, inquietudes. Vamos a tratar de cubrir algunos temas relacionados, por ejemplo, a los tiempos y plazos. Ya nos hemos encontrado con empresas que los plazos se le vencieron o simplemente tienen que apurarse. Vamos a ver algo de estadísticas y ya que estamos hablando con España y con Latinoamérica, he traído números relacionados de certificaciones ISO en estos ámbitos y luego ya entraremos netamente a la norma ISO 9001, a los capítulos y especialmente a hablar de los principales cambios que se van a presentar. No vamos a entrar a todos porque realmente este es un curso que puede tomar algunos meses o algunos días, pero vamos a entrar a los más importantes un poco para dimensionar de qué se está tratando. Bueno, yo soy Mauricio Rodríguez, ya estoy unos 20 años trabajando en estas normas. Me acuerdo de la ISO 9001 del 94, donde eran 20 requisitos. Los 20 había que sentarse a escribir procedimientos documentados y básicamente eso era parte importante de tener un ISO 9001. Y básicamente el cambio hasta la 2015 ha sido dramático, especialmente en las versiones 2000, donde ya se puso el esquema de procesos y hubo un dramático cambio en toda la estructura de la norma. Manejamos metodologías de gestión de cambio, soy Change Management Practitioner Certified y bueno, estamos tratando de difundir este tipo de charlas a nivel de Latinoamérica, buscando ayudar a las empresas en lo que es los cambios de la norma. El objetivo principal del día de hoy es lograr en términos generales que se comprendan los principales cambios de la normativa. Podríamos hacer ponencias individuales de cada capítulo de la norma y de cada cambio que se ha hecho. Entonces esperamos que sea bastante didáctico y bastante comprensivo todo lo que vamos tratando el día de hoy. Vamos primero por el tema de fechas claves, tiempos y plazos. Como les mencionaba, nos hemos encontrado ya con clientes que básicamente les cogió el tiempo, ya no tienen plazo porque sus recertificaciones ya están en camino. ¿Y qué ha pasado en todo este entorno? En el 2015, en septiembre del 2015, salió la nueva norma ISO, luego de todo un proceso de revisión por parte del comité, donde principalmente se increparon ciertos conceptos relacionados a riesgos y a manejos de organizaciones desde el punto de vista de estrategia. Digamos que en el 2015 hubo cierta inquietud general respecto a de qué se trata, a revisar, a chequear. Empezaron a ver en el 2016 consultas a las empresas certificadoras, se empezaron a generar los primeros cursos normativos y las primeras interpretaciones. En nuestro caso, a mediados del 2016 fuimos a un curso en el exterior con uno de los miembros del comité, tratando y esperando de tener un concepto directamente de los involucrados, de qué se tratan los cambios de la norma y ver cómo eso se aplica en la organización. A finales del 2016 se pudo ver por acá, por Latinoamérica, por Ecuador, las primeras empresas certificadas. Los organismos de acreditación también tienen que hacer un ajuste en su operación para poder revisar que las empresas certificadoras tengan la capacidad para llegar a realizar las revisiones correspondientes. Y llegamos al 2017 donde definitivamente esto ha empezado con fuerza. Enero, febrero han habido muchas inquietudes al respecto por parte de clientes que están viendo que se les viene el tiempo. Cualquier empresa que hasta el 2018 no realice la transición de la normativa hasta septiembre de 2018, simplemente perderá su certificación.
Y yéndonos para atrás, en el 2017 hay fechas claves que hemos revisado especialmente con SGS y con Buró Veritas. Hemos revisado, hemos chequeado, hemos conversado con ellos de cuál es su plan y cuál es su estrategia. Y básicamente hay para ellos fechas claves que son marzo y abril, donde serán las últimas auditorías que ellos reciban con la anterior normativa. Recertificaciones, certificaciones únicamente serán aceptables hasta marzo o abril, dependiendo de la certificadora. De ahí en adelante se estará dando esta transición masiva. Sin embargo, es bien recomendable y para sus clientes, para sus empresas, para sus organizaciones, que tengan en cuenta tener como fecha clave el mes de junio. Y básicamente la recomendación es que sea junio, porque tomen en cuenta que las empresas certificadoras van a tener una gran demanda en julio, agosto y septiembre. Muy probablemente muchas empresas dejen esto para el final. Entonces se puede generar un cuello de botella en la parte de junio en adelante. Entonces hay que tener en cuenta eso. Las empresas certificadoras tienen que cerrar no conformidades, emitir informes, hacer revisión de informes. Entonces es momento de que si su empresa tiene ISO 9001, usted haga una revisión de cómo están sus tiempos y plazos, cuándo es su próxima visita de seguimiento, puedo hacer una transición en esa visita de seguimiento, sí o no, cuándo me toca la siguiente, cuándo es el vencimiento de mi certificado, y con estas fechas consideradas claves usted pueda generar un buen plan. Que no le pase que le llegue el tiempo, que no le pase que, por ejemplo, teniendo una visita de transición, usted la pierda y no haga una visita de seguimiento y no haga ahí la transición. Porque usted puede solicitar a la certificadora una visita de transición en cualquier momento, pero obviamente es una visita extraordinaria que tiene costos y que involucra un trabajo adicional. Entonces, la recomendación aquí es planifique bien su transición y tenga en cuenta estos tiempos. Vamos a qué está pasando en el mundo. Este es el reporte de ISO que se emitió a finales del 2015. Estamos hablando que en ISO 9001 tenemos 1.333.926 empresas certificadas, teniendo un decrecimiento respecto al 2014. Muy probablemente para el del 2016 al 2015 también haya un decrecimiento. Según un poco lo que he podido leer, es básicamente por temas de transición y también por la situación económica mundial. Especialmente, por ejemplo, uno de los sectores más afectados en temas de certificaciones ISO 9001 es el sector petrolero. Entonces, probablemente tengamos un decrecimiento en los siguientes años. He puesto también información de las otras normas como información general para ustedes. Definitivamente la norma que más crecimiento está teniendo en el mundo es la ISO 50000, que es un sistema de gestión de energía. Desde mi punto de vista tiene un crecimiento tan importante porque tiene una injerencia directa en el bolsillo de las empresas al tener planes de manejo de energía, que eso se traduce en dólares inmediatamente. He preparado este cuadro un poco para ubicar a nivel mundial, en los países de Latinoamérica y en España, cuántas empresas certificadas tenemos hasta diciembre del 2015. Esto es lo que se reporta en ISO, cada país lo reportó, y claro, tenemos España con 32.730, que es un número muy importante. Pero por acá, por Latinoamérica, básicamente Colombia tiene un importante número de empresas certificadas porque ahí se generó un plan muy agresivo, gubernamental, de certificadoras, de consultoras, donde han tenido ese crecimiento tan importante y ese grado de madurez. En mi caso, estando acá en Ecuador, por ejemplo, estamos en 1.270 empresas, y hablando más o menos de más o menos 20.000 empresas que están involucradas. Entonces el camino en Latinoamérica es muy largo, todavía estamos recién empezando y creo que hay mucho por hacer. Vamos, por ejemplo, vamos entrando a materia.
Beneficios que se han hablado de ISO 9001. Siempre cuando doy clases, cuando voy a clientes, cuando se dan charlas, aquí las empresas me saben decir, nos ha ayudado mucho en la imagen, porque salimos al mercado diciendo que somos una empresa ISO 9001. Personalmente creo que ese es el beneficio menor, ya que claro, puede servir de propaganda, puede servir de un tema de generar confianza en los clientes, pero no es el más importante. Otros me hablan de estandarización de procesos. Definitivamente ese es un beneficio importante, tomando en cuenta que se los estandariza y permanentemente se tienen que ir actualizando. Se habla de beneficios también de la mejora en la satisfacción del cliente. Hay un requisito normativo que tiene que preocuparse por esa satisfacción, que hay que preguntarle al cliente cuál es su percepción respecto a nosotros y donde definitivamente nos está dando una oportunidad de ir mejorando. Como beneficios adicionales también me hablan del tema de seguimiento y medición de procesos que anteriormente se tenía, que está plasmado en la parte de indicadores de gestión, que puede ser manejado con diferentes herramientas, pero que en la medida de que se analicen, se tomen decisiones y se las revise a nivel especialmente gerencial, puede generar definitivamente decisiones de mejora internas. Me voy a la parte de problemas o asuntos negativos que frecuentemente se escuchan en las empresas. Muchas hablan de que es una norma burocrática, que se han generado muchos documentos, muchos formatos, que para todo hay que llenar y registrar algo. Pues ahí les invito a que recuerden que la norma, por ejemplo, la 9001-2008 pedía 6 documentos obligatorios más un manual de calidad. Y de ahí en adelante había un requisito que se mantiene actualmente que dice, más todos los que ustedes requieran y necesiten. Es decir que la burocracia, el papeleo, la cantidad de documentos, lo genera cada empresa. Esto es un traje a la medida, esto es lo tiene que hacer para usted. Usted es el que el rato que va a revisar los procesos va a definir si necesita o no necesita un formato, si necesita o no necesita un procedimiento, si necesita un instructivo de trabajo, si necesita algún elemento de control. Es hecho a la medida de la empresa. Entonces, la burocracia, el formato, el documento, es porque usted así lo quiso. En alguna organización algún rato me topé con es que esto aprobamos hace 2 años y no lo hemos cambiado. Pues con la nueva norma y con el nuevo proceso creo que es una nueva oportunidad de revisar, chequear y revisar. Y tiene que mejorarlo y cambiarlo las veces que sea necesario para que quede a su medida. Otro de los problemas que continuamente me han repetido es el hecho que me dicen, ¿sabe qué, Mauricio? Esto está divorciado del negocio. Y probablemente era uno de los problemas más grandes que existían en muchas organizaciones. Por un lado está el negocio, por un lado estaba la parte de resultados económicos, financieros, de marketing, de ventas, y por otro lado, y muchas veces se veía el tema de ISO 9001. Muchas o algunas, simplemente para cumplir con la auditoría o para cumplir con el certificado. Y otras sí, hemos podido ver que sí lo mantienen unido. En la medida que más unido esté el negocio con el sistema de gestión de calidad, mayores son los beneficios y menores son los problemas. Y con la nueva norma y con la nueva versión, que tiene un fuerte énfasis en la parte de la dirección estratégica, este problema va a tener que ser corregido y va a tener que ser tomado muy en cuenta. Esos como los más importantes. Vamos netamente a la nueva norma. La nueva norma, lo primero que cambió fue su estructura, su forma de ser presentada. Anteriormente había requisitos 4, 5, 6, 7 y 8, y actualmente se lo puso en un esquema donde cumplen el ciclo de mejora, teniendo al 4, 5 y 6 como requisitos que te ayudan a planificar. Requisitos 7 y 8, requisitos que te ayudan netamente ya a la ejecución, ya al trabajo, ya a la fábrica, ya al servicio.
un requisito 9 de evaluación de desempeño, que no estamos hablando de la evaluación de desempeño del personal, sino es la evaluación de desempeño de la organización. Y luego uno de actuar, que es básicamente mejora en base a todo lo que estás viendo arriba. De hecho, es bueno que sepan que de aquí en adelante, todas las normas que empiezan a emitir ISO en temas organizacionales van a salir con esta estructura. Tenemos una ISO 45000 que en estos días, a propósito, pasó al borrador 2, al draft 2, que es un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, donde se han unido algunas organizaciones para poder emitir una norma. Va a manejar esta estructura. La ISO 14000, el sistema de gestión ambiental, ya salió emitida en esta estructura. Y toda la ISO 50000 en su momento va a tener esta estructura y todas van a manejar más o menos este esquema. La idea y por qué lo hizo así es porque haya una coherencia entre todas las normativas para que a futuro se puedan integrar o se pueda trabajar en conjunto algunas de ellas. Yendo un poquito más al detalle, estamos hablando de que del requisito 4 en adelante están definidos los requisitos. En la norma hablamos los debe o deben, que están definidos en la norma, que son más de 100, son bastantes requisitos que cada organización debe tenerlos, donde la norma nos dice qué debes hacer, pero cada organización tiene que definir una respuesta del cómo lo va a hacer. En el camino hay buenas prácticas, en el camino hay buenas herramientas, en el camino usted puede hacerlo con software, lo puede hacer con carpetas en la nube, lo puede hacer en papel, lo puede hacer electrónico, con carpetas en un servidor. Usted define cómo ir dando cumplimiento y cómo ir dando respuesta a cada uno de los debes que están adentro. La idea es que tanto liderazgo y planificación vayan alimentando de información y evaluación de desempeño para ir viendo que la organización genere resultados. Hay una conexión directa entre los resultados y la planificación para que realmente esto tenga una incidencia en el negocio. De hecho, en la norma hay una nota en una parte de ellas donde te dice: entiéndase el negocio en toda la extensión de la palabra. Entonces, el sistema de gestión se va a aplicar en el negocio. Vamos y entremos un poquito al detalle de cada uno de ellos. Tenemos el requisito de, entramos al 4 y estamos hablando del requisito de análisis del contexto de la organización. En la norma anterior, ¿qué es lo que sucedía? Uno empezaba a revisar los procesos, trabajaba los procedimientos documentados obligatorios y los de la organización. Muchas veces se levantaban ya los indicadores y el sistema de gestión se empezaba a estructurar. Sin embargo, siempre quedaba pendiente el tema de, para que todo esto funcione, ¿cómo está la organización? ¿Cuál es su ámbito de trabajo? ¿Cómo es su ambiente interno y externo? ¿En qué está trabajando? ¿Cómo lo está viviendo? Y es por eso que apareció el requisito 4, que estamos hablando de la comprensión de la organización y su contexto, donde básicamente la norma lo que está buscando es que hagamos un estudio, un análisis de internamente qué nos está pasando. Internamente cómo está nuestro software, por ejemplo, cómo está nuestra cultura, cuáles son los valores internos de la organización, cómo se ha desempeñado históricamente, o incluso temas externos. Si yo soy una compañía de servicios petroleros, externamente me está afectando mucho lo que está pasando en el mundo con el precio del petróleo. Si yo soy una industria financiera, un banco, hay leyes, hay reglamentos, hay disposiciones que me van a afectar de alguna forma. Entonces, la normativa lo que está buscando es que hagamos un análisis interno y externo de las cuestiones que influyen positivamente o negativamente en nuestra organización. Adicionalmente, aquí aparece ya el concepto, el primer concepto,
donde la norma dice que se deben determinar las cuestiones internas y externas que son pertinentes para el propósito de la organización y para su dirección estratégica. Entonces, habrá una alta dirección que tiene que decirnos cuál es la dirección estratégica de esta organización y muy probablemente en ese ámbito nos va a ayudar como herramienta de apoyo, por ejemplo, una matriz FODA. En fortalezas estoy claramente definiendo a factores positivos que me influyen internamente. En debilidades son factores internos que me influyen negativamente. Oportunidades, factores externos que me influyen positivamente, y amenazas, factores externos que me influyen negativamente. Esta puede ser una herramienta que utilice, pero no nos olvidemos que dentro de toda esa dirección estratégica podré tener una planeación estratégica, podré hacer un modelo de negocios Canvas, podré hacer un plan operativo, podré hacer un plan de marketing, un plan comercial, siempre y cuando esté considerando el contexto interno y el contexto externo. Luego de que conozco en qué ámbito estoy, interna y externamente, cómo estoy viviendo mi organización, por ejemplo, en la parte externa, siempre resulta importante ver qué está pasando con mi mercado, qué está pasando con mi entorno legal, qué está pasando nacional o internacionalmente. Cada país, en nuestros países de Latinoamérica, España, está siempre en constante cambio. Entonces, si yo soy una empresa aduanera, ¿qué me va a afectar? ¿En qué estoy trabajando? Entonces, con eso yo puedo empezar a identificar, por ejemplo, en la parte de debilidades, los primeros potenciales riesgos en los que estoy involucrado, o puedo por acá tener las primeras oportunidades en las que debería considerar mi sistema de gestión para posteriormente generar resultados, generar análisis y generar manejos. Luego viene un requisito bien interesante, que es el de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La anterior norma, por ejemplo, en su requisito 5, en su requisito 821, siempre se preocupaba del cliente. El cliente y el cliente. La percepción del cliente. En esta nueva normativa se involucran las partes interesadas. Clientes, proveedores, entes de control, mis empleados, mis proveedores, mis subcontratistas claves. Todos ellos tienen diferentes necesidades y tienen diferentes expectativas de mi organización. Si yo soy una empresa que produzco plástico, probablemente mi parte interesada cliente tiene un requerimiento, una expectativa de cumplimiento de tiempos, cumplimiento de calidad de producto, cumplimiento de plazos de entrega. Pero si yo soy parte de una corporación, de una multinacional, probablemente esa corporación tiene necesidades de informes, de reportes, de cumplimiento de resultados. Y si yo tengo unos accionistas que también son partes interesadas, van a tener requerimientos de utilidad, van a tener requerimientos de resultados. Entonces, básicamente, esto se podría plasmar en una matriz de partes interesadas, donde yo puedo ir identificando, bueno, cuál es tu necesidad, cuál es tu expectativa, y yo cómo la voy con qué parte interesada. El potencial incumplimiento de estas necesidades y expectativas se van a plasmar luego en riesgos. Porque básicamente un sistema de gestión yo lo voy a ir plasmando para cumplir estos requisitos, estas expectativas que forman parte importante de la organización. Entonces tengo múltiples partes interesadas. Algo que es bien importante aquí, que hay que definir las partes interesadas pertinentes. Habrá muchísimas partes interesadas, pero hay que ver cuáles son las pertinentes para mi organización. Si soy educativa, si soy una institución deportiva, si soy una empresa consultora, tengo diferentes esquemas de partes interesadas en las cuales yo tengo que ir analizándolos y en algunos casos hasta preguntándoles, mira, ¿cuáles son tus necesidades y cuáles son tus expectativas de mí? Para yo tratar de generar un sistema de gestión que me pueda generar resultados del rato que estoy cumpliendo con mis partes interesadas.
Me voy a saltar a un requisito que probablemente tiene un cambio muy importante, que es el requisito 5 de liderazgo. En la anterior norma había el requisito 5, que se llamaba la responsabilidad de la dirección, donde de cierta forma era medio general lo que tenía que hacer la alta dirección. Algunas yo pude ver que definían su política de calidad, hacían una revisión por la dirección con cierto periodo, y de ahí en adelante no había mayor participación. Lo primero que desapareció en la norma de forma general fue, por ejemplo, el responsable de la dirección. Esa persona que existía anteriormente y que era el que estaba en relación con la certificadora, el que actualizaba los documentos, el que llevaba los indicadores. Esa persona como requisito de norma desapareció. En muchas he visto que la mantienen y creo que es una buena práctica mantenerlo. Sin embargo, se desapareció porque la responsabilidad ahora de todo esto es de la alta dirección. Entendiéndose el alta dirección como el nivel gerencial, el nivel de gerentes. Cada organización tendrá que definir cuál es su alta dirección, pero involucrándose cosas bien interesantes, como por ejemplo que la alta dirección tiene que asumir la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas de la eficacia del sistema de gestión. La alta dirección es quien tiene que dar las cuentas de que esto funciona, de que esto da resultados, de que esto ayuda a cumplir lo que se planifica. La alta dirección también, de hecho, les invito a las personas que tengan la norma a la mano, que puedan ver el requisito el 5.1b. Es responsabilidad de la alta dirección hacer que todo esto sea compatible con la dirección estratégica de la organización. Es responsabilidad de la alta dirección ocuparse del pensamiento basado en riesgos. Es responsabilidad de la alta dirección promover la mejora, promover un liderazgo de la responsabilidad de la gente. Y aquí aparece una de las notas más importantes de toda la normativa, que la voy a leer textualmente por la importancia que tiene. Nota, en esta norma internacional se puede interpretar el término negocio en su sentido más amplio. Es decir, referido a aquellas actividades que son esenciales para la existencia de la organización, tanto si la organización es pública o privada, con o sin fines de lucro. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema de gestión debe estar involucrado a la empresa, ayudando a generar resultados. Y ahí es donde se une esta dirección estratégica tan importante y que ahora hay que hacer tanto énfasis en la organización. Como otro tema importante que luego se va a unir en el requisito de planificación, es el tema de la política de calidad. La política de calidad, recuérdese que no es solo un documento, no es solo una declaración. Ahora la norma pide que hay que mantener información documentada de esa política de calidad. Pero lo más importante es que hay que establecer, hay que definir y hay que comunicar y lograr que la gente la entienda. No es suficiente con comunicar. He visto organizaciones que lanzan un mail o que mandan un libretín y dicen ya está comunicada. Pero la gente tiene que entender. Hay un requisito más adelante que se llama el de toma de conciencia, donde hay que preocuparnos que la gente entienda su rol en la organización en términos de calidad. Si yo cumplo o incumplo mi trabajo, ¿cómo afecto mi sistema? Entonces, aquí hay un trabajo bien fuerte de temas de comunicación y entendimiento. Aparece el requisito 6, probablemente es el requisito donde más fuerza están dando las empresas certificadoras en el tema de abordar los riesgos y oportunidades. Y básicamente partiendo del hecho de que se eliminaron, por ejemplo, en la normativa, se eliminó lo que es acciones preventivas. Ya no hay ese requisito que tan difícil y que tanto nos costaba a todas las organizaciones cumplirlas o hacerlas cumplir. Y básicamente se eliminó porque estamos entrando
al ámbito de la gestión de riesgos como esquemas de prevención. Entrando netamente al tema de riesgos, estamos hablando que un riesgo es una incertidumbre de que algo puede suceder. Según ISO 9000, 15000, habla de que es efecto de una incertidumbre, esa es la definición textual de riesgo, donde la normativa nos habla de que los riesgos se deben planificar y se deben considerar tomando en cuenta 4.1 y 4.2. 4.1 recordaremos que era el contexto de la organización. De ese contexto ya me aparecieron riesgos, cosas que me van a pasar, debilidades que tengo en mi organización, oportunidades que tengo en mi organización o que tengo en el mercado. Ya me aparecieron riesgos y oportunidades. Y luego en 4.2, con mis partes interesadas, yo ya tengo sus necesidades, ya tengo sus expectativas, ya sé lo que necesitan de mí, y eventualmente incumplir con ellos me está trayendo a un esquema de riesgos. Dentro de esto, les recomiendo a todos que puedan revisar y puedan leer la norma ISO 31000. De hecho, está en revisión, está entrando en un esquema, en un proceso de actualización, donde habla de todo esta guía, es una norma guía, de cómo manejar y cómo dar tratamiento a todo el asunto de riesgos. Podríamos contemplar de que nos pueden venir riesgos por el contexto de la organización, nos pueden venir riesgos por las partes interesadas, nos pueden venir riesgos operativos netamente en cada proceso. Si yo evalúo un proceso productivo, en el sector automotriz, por ejemplo, ya tenían hace mucho tiempo, en las normas anteriores, ya tenían una herramienta para planificar y revisar este tema, el famoso MEF. Si yo reviso un proceso comercial, bueno, vamos revisando mi proceso comercial, donde yo puedo poner en riesgo a una parte interesada, o operativamente donde tengo algún inconveniente. Entonces, lo que es la normativa nos está pidiendo que hagamos una identificación de los riesgos, luego que hagamos algún esquema de análisis y cuantificación, generemos, probablemente este es el punto más importante, ¿cómo voy a tratar ese riesgo? ¿Qué metodología, qué método, qué esquema, qué procedimiento, qué proceso voy a involucrar para darle un tratamiento a ese riesgo para bajar la probabilidad de que eso me suceda? Y obviamente tengo que luego estar controlando y monitoreando de que realmente eso funcionó. Si no funcionó, voy a tener que hacer una mejora. De hecho, el requisito de mejora me habla de que tengo que evaluar mis riesgos y tomar acciones de mejora. En la revisión gerencial yo voy a tener que hacer una revisión de cómo van mis riesgos y en base a eso generar una metodología de análisis de riesgo. Se han visto metodologías de todo tipo. He podido ver software especializado en gestión de riesgos. He podido ver software de sistemas de gestión que involucran un módulo de riesgos donde se hace una cuantificación. He visto software que incluye probabilidad, estadística, muy avanzada. He visto hojas de Excel que tienen 20 columnas donde se van haciendo análisis detallados para generar y poder hacer una priorización del riesgo. Y he visto hojas de Excel con 8 o 10 columnas donde se hace un análisis inicial del manejo del riesgo. Usted, dependiendo de su organización, dependiendo del grado de madurez del sistema de gestión, del grado de madurez de la empresa también, usted tendrá que generar y definir la herramienta que mejor se ajuste. Por ejemplo, podría ser que usted en una de las columnas genere un análisis de probabilidad de ocurrencia y ponerle una calificación del 1 al 5 para ver si es que realmente ese riesgo es muy alto que ocurra, que suceda, teniendo un historial de análisis o trabajando con el dueño del proceso para que él le manifieste qué tanta ocurrencia puede tener.
Luego puede también evaluar un tema de impacto. En alguna organización pude ver que se hacía un impacto económico. Si es que esto llegaría a pasar, ¿qué impacto económico podría tener? Y hay otro esquema que es el que les presento, donde usted puede hacer una calificación del 1 al 5 para luego hacer el análisis final y ver en qué riesgos pone usted especial énfasis. Usted, dentro de su metodología, deberá generar cómo va a manejar esa priorización y cómo los va a abordar a los riesgos. Por ejemplo, este es un ejemplo de alguna organización que vi que estaba manejando esta matriz de riesgos, involucrando un proceso. Aquí se pueden incluir todas las columnas que usted requiera y necesite, para luego generar probablemente lo más importante de esto de aquí, la columna de tratamiento. ¿Cómo usted le va a dar tratamiento y por qué medio a este riesgo que usted encontró? Algún rato alguien me decía, el riesgo se desaparece. El riesgo no desaparece. Usted puede evitar el riesgo, puede compartir el riesgo, puede aceptar o puede mitigar. Usted tendrá que analizar cuál es el tratamiento que le va a dar a ese riesgo para, en base a eso, en su metodología, definir riesgo A, riesgo B, riesgo C. El tratamiento que yo he decidido es el siguiente. En muchos casos se acepta el riesgo y de alguna forma se trata de aceptar ese riesgo manejando ciertos niveles de tolerancia, por ejemplo, en temas de manejo de proyectos, de construcción, por ejemplo. Usted puede definir ahí y manejar una tolerancia del riesgo en tiempos y en plazos de demoras, por ejemplo. Es una explicación. Otra de las cosas importantes que se involucran en los cambios de la norma es el famoso, los objetivos de calidad y la planificación para lograrlos. Anteriormente, en la norma anterior, teníamos una política. De esa política tenía que hacerse referencia o de cierta forma nacían los objetivos de calidad. Los objetivos tenían que ser medibles, pero no se pedía y la norma no pedía una metodología como tal que nos diga cómo darle tratamiento a esos objetivos. La norma actualmente en su requisito 622 nos está pidiendo un plan de acción. Yo quiero lograr tal cosa, bueno, entonces haz un plan de acción. Y textualmente la norma te dice qué vas a hacer, qué recursos vas a requerir, quién es el responsable de lograr ese objetivo, cuándo se va a finalizar el objetivo y cómo se va a evaluar los resultados, si lograste o no lograste. Entonces, básicamente, esto se une con el tema de, por ejemplo, de la dirección estratégica, porque estamos construyendo un modelo definido de manejo de objetivos, de responsabilidades para lograr esos objetivos, que anteriormente era subjetivo o que de alguna forma quedaba a criterio del consultor o quedaba a criterio de la empresa. Aquí obligatoriamente nos pide que definamos un esquema de planificación. Existe un requisito, el 6.3, que habla del tema de la planificación de los cambios. Cuando hay un cambio organizacional, necesitamos que las personas se involucren, asuman y sea un cambio controlado. La norma no pide por sí misma una metodología de gestión de cambio muy definida. Sin embargo, temas de metodologías de gestión de cambio, ProSci o cualquiera de esas vienen muy bien para temas o proyectos muy especiales. Me voy al requisito 7, que probablemente es uno de los que más cambios tiene. Y estamos hablando de que, por ejemplo, existe un cambio partiendo del 2, el 712, donde nos dice, bueno, si vas a trabajar en una fábrica, en una empresa de servicios, determina cuántas personas necesitas para implementar esto, para que la operes, para que toda la organización funcione. Estamos hablando de un tema de planificación de capacidad organizacional. Planifica cuántas personas necesitas para lo que tú quieres lograr. Anteriormente no había eso,
había una parte muy simple que decía evaluar la capacidad de la organización. Aquí te pide que empieces revisando la cantidad de personas que necesitas. Hay un cambio en la parte de ambiente de trabajo. Anteriormente era ambiente de trabajo, ahora es ambiente para la operación de los procesos. En esta semana un cliente me decía, Mauricio, pero estamos entrando a temas de seguridad y salud ocupacional. La norma no se mete a ese nivel y a ese ámbito directamente. Sin embargo, por ejemplo, si estoy en una empresa de cemento, la operación de los procesos me la hace una persona que está metida en una planta que tiene mucho polvo. Lo mínimo que podría considerar si soy una empresa de calidad es con un EPP proteger su parte, sus condiciones. Si yo trabajo en una empresa que tiene producto tóxico, tendré que tener cuidado al respecto. Si yo trabajo en una empresa de alimentos y tengo que entrar a un refrigerador a temperaturas de menos de 0 grados, también tendré que tener en cuenta. Entonces, se habla de ambiente para la operación de los procesos, donde hay que ver exactamente qué es lo que necesitamos. Hay unos requisitos que son bien interesantes, por ejemplo, el de conocimientos de la organización. Muchas organizaciones les ha sucedido que han tenido proyectos brillantes o han logrado iniciativas internas con mucho éxito o con poco éxito. Y ese conocimiento, esa historia, ese know-how de la organización, muchas veces se han ido con las personas van y vienen de las organizaciones y no han quedado para la empresa. Hace un par de semanas en un cliente hablando de este tema del conocimiento de la organización, yo les preguntaba cuál fue el mejor proyecto del 2016. Y claro, habían hecho una nueva máquina, en vez de importar de China una máquina, se habían inventado una máquina propia. ¿Y cuál fue el éxito? Que una metodología, se reunieron entre mantenimiento, entre producción, entre todos prepararon la máquina. Y cuando les pregunté, y bueno, ¿dónde está todo ese know-how? ¿Dónde está la metodología? ¿Dónde están los planos de AutoCAD en la máquina? ¿Dónde está el manual de operación? Resulta que se habían ido con un anterior jefe de operaciones que ya no trabajaba en la empresa. Sucede frecuentemente y aquí la norma lo que está pidiendo es que ese aprendizaje organizacional se quede internamente. Tanto lo interno como lo externo, pero se quede en la organización. Entonces, las lecciones aprendidas tienen aquí una atención importante para que, dependiendo de la organización, usted defina cómo lo va a manejar. En la parte de competencia que tiene relación con recursos humanos, estamos hablando de que anteriormente competencia del personal era educación, formación, habilidades y experiencia. El cambio que se dio aquí en la norma es que ahora es necesario que la competencia del personal se lo haga con educación, formación o experiencia. Se eliminó la parte de habilidades, tomando en cuenta de que mucha gente por experiencia ha cubrido necesidades de formación o necesidades de habilidades y básicamente se quedaron en esos tres. Otro importante es el tema de toma de conciencia. Anteriormente se decía que se debe involucrar a la gente a que sepa su participación en el sistema de gestión. Aquí se incluyó un tema también que la gente debe saber qué pasa cuando incumple algo de su sistema de gestión. Como sabe lo positivo, también tiene que saber lo negativo. Entonces se incluyó un requisito muy puntual al respecto. En la parte de comunicación, aquí se trajo una buena práctica de muchas metodologías, que es la parte de comunicación, donde textualmente se pide que haya una planificación de comunicación y se diga qué se va a comunicar, cuándo se va a comunicar, a quién se va a comunicar, cómo se va a comunicar y quién va a comunicar. Básicamente eso se plasma en una matriz de comunicación que debe ser aplicada en la organización para garantizar que llega a todos los ámbitos los temas de la dirección estratégica del sistema de gestión de calidad. Como requisito
requisito adicional que cambió fue la parte de información documentada. Anteriormente era control de documentos y control de registros. Usted va a ver en toda la norma dos palabras claves, que es mantener información documentada, que está muy relacionado a documentos, y conservar información documentada, que está muy relacionada al tema de registros. Internamente no es que hay cambios dramáticos, podría hacerse mucho más ágil el tema documental, pero hay que tener en cuenta este esquema. En operación, por llamarlo así, la parte de ejecución del producto o del servicio, hubieron cambios, hubieron interpretaciones, hubieron aclaraciones, sin embargo no son cosas muy dramáticas que valgan la pena toparlas del día de hoy. Tal vez lo más importante es el tema de los productos y servicios suministrados externamente, que tienen, y ya se los metió directamente en el requisito de compras. Entrando al requisito 9, en análisis y evaluación se pide que se evalúen los riesgos, se pide que evalúes el contexto, se pide que evalúes los indicadores de gestión que se habla en el 4.3. Y el cambio más importante en este capítulo viene en la revisión por la dirección. Muchas organizaciones anteriormente me decían, revisión por la dirección una vez al año. La pregunta ahora será, ¿una revisión una vez al año por la dirección ayuda a la dirección estratégica del negocio? ¿Sí o no? ¿Ayuda a generar resultados en el negocio? ¿Sí o no? ¿Ayuda a evaluar si todo el negocio está funcionando bien? ¿Sí o no? De seguro la respuesta es no. Entonces la frecuencia y los intervalos planificados muy probablemente tienen que ser cambiados y ajustados a menor intensidad. Me voy al capítulo 10, que es el capítulo último. El cambio más importante aquí fue el hecho de que se eliminaron las acciones preventivas. Se mantiene el mismo esquema del manejo de no conformidades, el manejo de una acción correctiva, su identificación, su análisis de causa, su plan de manejo, etcétera, etcétera. Pero al final se involucra un requisito que se llama el de mejora continua. Y esa mejora continua va ligada directamente a lo que viene de la revisión por la dirección, viene a las oportunidades, viene a la evaluación, al análisis y evaluación de riesgos, viene al análisis y evaluación de indicadores, viene al análisis y evaluación de lo que está sucediendo en auditoría interna. Y una de las cosas más importantes es que la organización debe mejorar continuamente, de que todo este sistema es conveniente, es adecuado y está siendo eficaz. Es conveniente, adecuado y eficaz. O sea, que está generando los resultados planificados, que está siendo utilizado de forma adecuada y que es conveniente, que nos está aportando, nos está dando un valor agregado a la organización. Y esos serían los principales cambios que les puedo contar de la norma ISO 9001-2015. No sé si hay preguntas, comentarios o aportes en los que pueda atender en estos últimos 5 minutos. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por tu magnífica ponencia. Creo que ha sido bastante interesante y hemos aprendido bastante con ella. Antes de pasar al turno de preguntas, que está un poquito apretado de tiempo, me gustaría invitaros a todos los que estáis asistiendo a este webinar, no solo a asistir a próximos webinars, sino también como ponentes. Si tenéis alguna idea que desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers, será muy bienvenida vuestra colaboración como ponentes. Si estáis interesados, por favor, enviar un correo a Rafa Pagán. El correo electrónico es rafa.pagan@pmi-mad.org. Bien, vamos a pasar al turno de preguntas. Podéis escribir vuestras preguntas en el chat y voy a formular las dos primeras preguntas que había, que se han planteado durante la exposición de Mauricio. Mauricio, va aquí la primera pregunta.
En el tema de riesgos, perdón, me acaba de saltar. En el tema de riesgos, ¿qué pasa si una organización se orienta únicamente en los riesgos que afectan a la calidad del producto o a la entrega del producto y nada más? Ok. Tomemos en cuenta primero el requisito de la norma. La norma te dice que al planificar el sistema de gestión, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1, que es de contexto, y los requisitos referidos en el apartado 4.2, que son las partes interesadas, y determinar los riesgos o oportunidades que sean necesarios abordar con el fin de asegurar al sistema de calidad pueda lograr los resultados previstos, aumentar los efectos deseables y prevenir o reducir efectos no deseables. Si solo te involucras en la parte de producto, obviamente está quedando fuera toda la parte medular de la nueva norma, que es la parte de contexto y la parte y los requisitos de partes interesadas. De hecho, en ISO 31000, el primer capítulo, la primera explicación, arranca todo desde un contexto. Entonces, estaría faltando la otra parte. Bien, muchas gracias. Esta pregunta era formulada por Olga Núñez. A continuación te leo lo que nos pregunta Alejandro Castellón. ¿Cómo evalúa la norma si la documentación de los riesgos y su tratamiento son correctos? La norma no la evalúa, la verdad. Lo que tendría que evaluar es la organización, si le está aportando y le está generando los resultados esperados y planificados, porque si tú ya tienes un riesgo y te sigue sucediendo y sigue siendo frecuente y te está afectando y tiene probablemente un costo de no calidad involucrado, la propia organización va a evaluar que el riesgo no estuvo bien definido. Ni la norma ni la empresa certificadora van a evaluar tu esquema de manejo de riesgos. La certificadora revisa que lo que tú hayas definido esté siendo cumplido, sea eficaz y esté generando los resultados. La metodología la defines tú. De acuerdo. Bien, la siguiente pregunta la plantea Isaac Olaya. El ponente ha comentado en varias ocasiones en relación con el apartado 4.2, necesidades y expectativas de las partes interesadas, que es necesario recoger sus necesidades y expectativas como requisitos que hay que cumplir y que, por el contrario, su incumplimiento pueden convertirse en riesgos. Pero, ¿no sería complicar la gestión cuando los requisitos de los interesados se dan por hecho que deben cumplirse? ¿Habría que incluir en un registro muchos riesgos relacionados con un posible incumplimiento de requisitos? Eh, por eso, básicamente, la norma lo aclara, y yo también lo aclaré, de que tú debes definir las partes interesadas pertinentes al sistema de gestión y los requisitos pertinentes de las partes interesadas. Tú debes definir qué es pertinente, qué parte interesada sí es pertinente, porque si no se puede hacer absolutamente extenso el listado de partes interesadas y el listado de requisitos. Tú tienes que definir ese pertinente, que la norma también lo menciona en su requisito 4.2a y 4.2b. De acuerdo. Bien, Ronaldo Martínez nos pregunta, ¿el AMEF se puede utilizar para realizar el análisis de riesgos? Sí, lo mencioné, en la industria automotriz hace mucho tiempo lo estaba utilizando. Muchas otras industrias lo han estado tomando y básicamente es una buena herramienta, la MEF, el AMEF. De acuerdo. Vamos con la última pregunta. Entonces, nos pregunta Manuel Felipe Pérez si nos puedes indicar algún buen libro o documento sobre cómo llevar la norma a la práctica en una organización. De las nuevas normas, básicamente lo que recomiendo es ir leyendo y revisando las memorias técnicas de las empresas certificadoras. Tienes las memorias de Bureau Veritas, he visto las memorias de CGS, las memorias de AENOR, y también de IRCA emite también continuamente memorias técnicas de interpretación. Entonces, creo que es una buena práctica eso de ir revisando lo que dicen los entes involucrados. Estupendo.
Bueno, pues con esta respuesta, Mauricio, damos por concluido nuestro webinar de marzo. Os recuerdo a todos los asistentes que con este webinar obtendréis una PDU. Os enviaremos un correo con las instrucciones para conseguirla. De nuevo, muchas gracias a todos los asistentes y a Mauricio por transmitirnos tus conocimientos en esta magnífica ponencia. Os emplazo al webinar que tendremos en el mes de abril, concretamente el 20 de abril a las 8 hora de España. Tendremos la interesante ponencia a cargo de Bernardo Baiz, caso real de implantación de una PMO. Muchas gracias a todos y os esperamos el próximo 20 de abril. Un cordial saludo. Gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos. Mucho gusto. Buen día.